Hola a todos y bienvenidos a la chuleta de Osler otra vez. Antes de seguir Bueno, vamos a continuar, chico. ¿Hay alguna duda o pregunta antes de que empecemos? No olviden poner su lista en este también, ¿ya? este video me gustaría pedirte, bueno, primero agradecerte por visitar la página y pedirte que le des un like a la página, que sigas, que te suscribas al canal de YouTube y que me dejes un comentario. Escribe un poco, unas palabras muy cortitas. ¿Qué te parece? Si te gusta, si te es útil, sobre todo, qué es lo que te gustaría ver aquí en la chuleta. ¿Cómo podríamos hacer mejor la chuleta de Osler? Vamos a hablar un poquito acerca del abdomen agudo y sobre todo me gustaría hacer énfasis entre la diferencia de un motivo de consulta que es dolor abdominal y realmente un abdomen agudo. Y la diferencia es que el paciente que viene con un abdomen agudo es un paciente que muy probablemente la solución de su problema la encuentre en el quirófano. O sea, muy probablemente ese paciente va a acabar hospitalizado y en el quirófano. Esa es la diferencia entre un dolor abdominal normal y es que ese paciente va a llegar caminando, perdón, un paciente con un dolor abdominal normal, común y silvestre va a venir caminando, a lo mejor vomita, a lo mejor está con deposiciones diarreicas, a lo mejor lleva algunos días estreñido, pero no tiene ningún síntoma sistémico. Es decir, a lo mejor no tendrá fiebre, no estará frío, no tendrá ese aspecto de estar enfermo. A lo mejor se agarra el abdomen porque le duele, pero está caminando, no se marea, habla contigo, no se lo ve agitado. Un paciente con un abdomen agudo es un paciente que se lo ve enfermo, tiene el aspecto de estar enfermo. Y tan solo lo ves cuando está entrando al box de urgencias, no basta con solo mirarlo de lejos que ya tiene mala pinta. Se lo ve muy pálido, te dicen que está frío, o te dicen que aparte de dolerle mucho el abdomen tiene mucha fiebre y que defiende mucho eso. De hecho, camina con mucha dificultad y le es muy difícil estar o mantener esa posición en decúbito supino, estar tumbado, acostado. Le cuesta mucho porque le duele el contenido abdominal, todos los órganos del abdomen. Al tocar un peritoneo muy inflamado, duele y duele mucho. Esta ilustración, si bien es cierto, enfoca solamente la anamnesis y la exploración física, es decir, lo que el paciente cuenta y mis hallazgos cuando lo toco, cuando lo exploro, cuando lo miro. Sí que es cierto que incluimos algunos diagnósticos diferenciales, pero lo que no está incluido en la ilustración es el método diagnóstico a través de las pruebas complementarias. Pero bueno, vamos a ver
yo sé que hay gente que no le gusta que nos acerquemos un poquito, pero es una manera de hacer énfasis. Primero la definición, y decíamos eso, de que es un dolor abdominal que muy probablemente acabará en el quirófano. Es un dolor abdominal cuya resolución muy probablemente sea quirúrgica. Esa es la diferencia principal con un dolor abdominal normal. Y la primera clave que nos tiene que orientar a esto, a que estamos frente a un abdomen agudo, es que existen síntomas sistémicos. O sea que no solamente son síntomas digestivos, sino que todo el sistema está afectado. Fiebre, astenia, hiporexia, el paciente no quiere comer, ya sea porque le duele, porque tiene las náuseas, etc. Pero aunque no tenga náuseas, frialdad, palidez, yo lo toco, está muy frío, le busco el pulso, y esto es muy importante, el paciente está frío, hay que buscar el pulso, porque si está débil, hola a todos y bienvenidos a la chuleta de Osler otra vez. Antes de seguir este video, es decir, a lo mejor no tendrá fiebre, no estará acostado, le cuesta mucho porque le duele. El método diagnóstico a través de las pruebas complementarias. Pero bueno, vamos a ver, yo sé que hay gente que no le gusta que nos acerquemos un poquito, pero es una manera de hacer énfasis. Primero la definición, y decíamos eso, de que es un dolor abdominal que muy probablemente acabará en el quirófano. Es un dolor abdominal cuya resolución muy probablemente sea quirúrgica. Esa es la diferencia principal con un dolor abdominal normal. Y la primera clave que nos tiene que orientar a esto, a que estamos frente a un abdomen agudo, es que existen síntomas sistémicos. O sea que no solamente son síntomas digestivos, sino que todo el sistema está afectado. Fiebre, astenia, hiporexia, el paciente no quiere comer, ya sea porque le duele, porque tiene las náuseas, etc. Pero aunque no tenga náuseas, frialdad, palidez, yo lo toco, está muy frío, le busco el pulso, y esto es muy importante, el paciente está frío, hay que buscar el pulso, porque si está débil, y le miramos los dedos y le apretamos los pulpejos y miramos las uñas, no se llena rápidamente esos capilares distales, ese signo de que la circulación ya está fallando. Signos de inestabilidad hemodinámica, lo dice bien el Quick SOFA, la valoración orgánica rápida, para ver cómo están los órganos, confusión, disminución de la tensión arterial, el paciente se lo ve muy agitado, respirando rápido, una taquipnea, ya me debe orientar en que a lo mejor hay una sepsis. El abdomen es un lugar que está lleno de bacterias, el contenido intestinal, si se rompe un intestino, salen estas bacterias a la cavidad peritoneal y enseguida generan inflamación, no solamente en el abdomen, sino inflamación sistémica. Si nos enfocamos en el abdomen, lo podemos dividir en 4 cuadrantes. En cirugía, en clínica, los dividimos en 6. Podríamos decir que los hipocondrios son el derecho de hígado y vesícula, el izquierdo el páncreas, el mesogastrio de todos, porque ahí podemos incluir estómago, intestinos, páncreas, también la vesícula, que los flancos son a lo mejor parecidos al hipocondrio y que las fosas ilíacas, las partes de la pelvis, las bajas, la derecha sería apéndice y la izquierda los divertículos. Cuando se inflaman los divertículos duelen. El divertículo generalmente, una diverticulosis, un paciente con muchos divertículos sangra, pero un paciente con una inflamación de un divertículo, una diverticulitis, tiene mucho dolor. Y ahora una infección abdominal que hay que tratar con antibióticos por lo menos. Paciente que con historia de alcohol, esto es importante preguntar el consumo excesivo de alcohol, con dolor en hipocondrio izquierdo y con muchos vómitos. Debemos pensar en una pancreatitis, si hay colestasis, si está obstruida la vía biliar y hay acumulación de bilirrubina en sangre, el paciente se pinta de amarillo. Dolor en fosa ilíaca, dolor en hipocondrio derecho, en epigastrio, en flanco derecho. Con ictericia debe hacernos pensar en una colestasis, ya sea porque está obstruido el colédoco o el hepático común, etc. Cualquier cosa que obstruya la vía biliar va a generar una ictericia con colestasis. Y si hay síntomas sistémicos, además, que esto es lo importante, podría ser una infección, una colecistitis. Si es por piedra, el paciente se irá al quirófano. Incluso puede haber una pancreatitis biliar, la misma piedra, un poquito más adelante causa la obstrucción y también produce inflamación del páncreas. En el mesogastrio, esto es muy importante y esto es algo que a veces no lo tenemos muy en cuenta en urgencias. Sí que es cierto que cuando ocurre es catastrófico, pero un dolor en el mesogastrio muy intenso, con un abdomen que es blando,
habla de lo que se llama disociación clínica exploración, y eso nos debe orientar a un proceso isquémico mesentérico. Y ojo que digo isquemia porque, si bien es cierto, le está llegando poca sangre al intestino, aún no hay infarto. Y es que cuando hay el infarto viene la desgracia, porque ahí sí viene la inestabilidad hemodinámica, la perforación, la peritonitis. Pero inicialmente, si el paciente dice dolor súbito intenso, tripa blanda y sobre todo si tiene factores de riesgo cardiovascular, a veces lo que ocurre es que hay una trombosis en una arteria, es una trombosis, una isquemia mesentérica, o a veces si el paciente tiene fibrilación auricular, tira un émbolo y el émbolo en lugar de irse al cerebro, que es un ictus cardioembólico, es un ictus cardiomesentérico, ¿no? Es una embolia mesentérica y es que se produce la obstrucción inmediata, súbita, y es por eso el dolor súbito. Es una isquemia mesentérica oclusiva por un émbolo, por una tromboembolia. En cambio, la trombosis mesentérica, bueno, en realidad es una isquemia mesentérica por una placa que se ha roto. Es un poquito más lenta, pero también se desarrolla en horas, tampoco es que es tan lento. Pero es el mismo cuadro de un infarto cuando se obstruye una coronaria, es igual en la mesentérica. Otra historia es una trombosis venosa mesentérica, que el dolor abdominal dura más días, semanas, y pues hay que buscar factores que aumenten el riesgo de coagulación, un estado de hipercoagulabilidad, la presencia del cáncer, que haya tenido TVP, déficit de proteína C, etc. Pero bueno, para recordar, disociación clínica, exploración. Luego, dolor epigástrico, que luego bajó a fosa ilíaca derecha, muy típico, apendicitis. Cuando hay síntomas sistémicos, la sospecha aumenta. Hacer un score de Alvarado sirve mucho. Lo único es que el score de Alvarado utiliza parámetros analíticos, leucocitosis, neutrófilos y esas cosas, la acidosis. Entonces, necesito hacer una analítica para hacer un Alvarado y pues decidir si hay mucho riesgo, haré la prueba de imagen, etc. Y luego, dolor en fosa ilíaca izquierda, lo que decíamos, pacientes con historia de estar estreñido mucho, que ha tenido rectorragias, que ha tenido diagnóstico de diverticulosis, pues a lo mejor tiene diverticulitis. Dolor en fosa ilíaca izquierda, como si fuera una apendicitis, pero en el otro lado con síntomas sistémicos, ¿no? Entonces, vamos a terminar esto con la exploración abdominal. Y esto creo que es lo más importante. Antes incluso de ver los posibles diagnósticos diferenciales, la exploración abdominal es de lo más importante. La inspección, mirar al paciente, mirar cómo está. Habíamos hablado de los síntomas sistémicos. Y si está muy globuloso el abdomen, a lo mejor es porque no se ha movido mucho tiempo, hay un hilio importante, o porque a lo mejor se ha perforado y hay un neumoperitoneo. Lo ausculto y está en silencio. El silencio del hilio paralítico habla de algo inflamatorio muy importante. A lo mejor se ha perforado. Aunque sí que es cierto, la auscultación de muchos ruidos intestinales hablan de lo que le llaman intestino de lucha, que es un intestino obstruido, que está tratando de expulsar algo que le hace un stop. Es muy típico en un vólvulo, por ejemplo, los ruidos de lucha. Se están moviendo los intestinos tratando de que la peristalsis venza lo que sea que está causando el stop, que sería en el caso de un vólvulo, por ejemplo. Pero un abdomen silente, en silencio, sin ruidos hidraéreos, suele tener un pronóstico un poco más ominoso porque habla de que hay una perforación. La percusión. Dicen que, y esto es muy interesante, no es necesario hacer Bloomberg. Bloomberg es que pues, yo hago la palpación profunda y causo muchísimo dolor, sobre todo al soltar. Yo saco mis dedos y el rebote de todo el contenido intestinal con el peritoneo por esa irritación por el líquido libre causa un dolor brutal. Pero una vez leí en un libro en el Oxford de urgencias que es una maniobra cruel hacer el Bloomberg, sobre todo si yo sé o ya tengo una alta sospecha de perforación, un abdomen en tabla, por ejemplo, muy duro, muy resistente. Hacer un Bloomberg es bastante cruel. Y lo que dicen es que es suficiente con percutir. Si yo percuto al paciente, generalmente la percusión no duele, pero si la percusión causa dolor, entonces yo me puedo permitir pensar de que hay líquido libre y que hay irritación peritoneal. No es necesario hacer el Bloomberg. Y luego decir otra vez lo del abdomen en tabla, un paciente con abdomen en tabla, que es algo que en realidad yo lo puedo escribir, pero es algo que en realidad no te olvidas cuando lo ves. Un paciente totalmente inmóvil, no se mueve de su cama porque le duele muchísimo y lo tocas y al mínimo, apenas tú pones tus dedos, el paciente hace fuerza con el abdomen, lo pone duro, es un abdomen en tabla, llama al cirujano
porque eso es muy sensible, muy específico de una perforación intestinal. Eso es todo, amigas y amigos. Muchas gracias por visitar la Chuleta Osler. Entonces es bien interesante este resumen que hace, pero sobre todo en las características de la evaluación, las diferentes patologías. Vamos a ver algunos videos que nos interesan ver de diferentes tipos de cirugías de abdominal. Vamos a ver los que nos alcance porque veremos, ¿ya? Comenzamos la intervención colocando 3 trócares, uno de 10 subumbilical por el que colocamos la cámara y observamos el apéndice secal, y 2 trócares, uno de 5 milímetros por debajo del anterior y otro de 10 milímetros en el flanco derecho. Ambos dos para introducir los instrumentos que nos permitirán la movilización y disección de los elementos a tratar. Extendemos tomando con un grasper desde la izquierda el apéndice hacia el cenit y exponemos todo el mesoapéndice, y con una pinza de disección, una Maryland, desde la derecha, comenzamos a disecar el mesoapéndice en la unión del apéndice con el ciego. Una vez que realizamos un ojal sobre el meso, vamos a comenzar con el hook, como vemos en la imagen, la sección de la serosa de ese meso a los fines de adelgazar la estructura para posteriormente hacer hemostasia clipando específicamente la arteria y la vena apendicular. Continuamos la disección del tejido adiposo que se encuentra por debajo de la serosa peritoneal que hemos abierto en este momento, y completamos la liberación hasta dejar la estructura vascular, como vemos en la imagen, a la que le vamos a colocar 2 clips proximales previo a su sección. Una vez completado el clipado de los elementos vasculares, como vemos en la imagen, con el hook realizamos la sección hacia distal, tanto de la arteria como de la vena apendicular. Vemos cómo se produce la retracción del muñón, que involucra ambas estructuras vasculares. El paso siguiente será la ligadura de la base apendicular en su desembocadura en el ciego. Esta maniobra podemos realizarla o bien, como vemos en la imagen, colocando una lazada, un endoloop, o se puede hacer colocando clips. Con el mismo nudo realizamos la tripsia del apéndice, aseguramos la ligadura para que sea un sellado impermeable, cortamos, como vemos en la imagen, el lazo. Nuevamente vamos a traccionar del apéndice hacia el cenit y vamos a reforzar el cierre de esa ligadura colocando un clip por encima de la misma. De esta forma obtenemos un sellado hermético de la base del apéndice. Previo a su sección colocamos un clip más distal con el objeto de que la sección del ápex se realice entre ambos clips para evitar la pérdida o el derrame de material contaminante en la cavidad peritoneal. Con un hisopo embebido de iodopovidona realizamos la antisepsia de ambos extremos seccionados y con una pinza extractora desde la base del apéndice lo introducimos dentro del trócar del flanco derecho de 10 milímetros para realizar su extracción de la cavidad abdominal. Posteriormente, como vemos en la imagen, completamos la antisepsia de la cavidad aspirando los restos serohemáticos que puedan encontrarse en la cavidad y realizamos un nuevo control estricto de la ligadura de ambos muñones, el pedículo vascular
y el muñón apendicular sobre la base del ciego. Hecho esto, concluimos el procedimiento realizando la sutura de los orificios remanentes de los trócares de 10 milímetros, procedimiento que lo realizamos con una aguja de reverdén desde el exterior para que estos puntos sean totales y involucren todos los planos de la pared y el cierre sea hermético para evitar eventraciones a futuro. Controlamos el resto de los trócares. Colecistectomía. La colecistectomía es un procedimiento segundo, tal vez más común, en relación al abdomen agudo. Vamos a ver aquí. Comenzamos la intervención colocando un trócar subumbilical, un trócar epigástrico y dos trócares en el hipocondrio derecho por debajo del reborde costal. Desde el umbilical conectamos la óptica con la que estamos observando la imagen en este momento y del trócar epigástrico se introduce el hook de 5 milímetros para la disección. Ambos ports para la movilización y tracción de la vesícula se introducen desde los trócares de la derecha, como vemos. Aquí vemos cómo está agarrando el bacinete, ¿verdad? Aquí arriba está la vesícula biliar. Aquí lo que está buscando es el inicio de la vesícula biliar y aquí va a estar el conducto cístico que aquí va a terminar en el conducto colédoco. Detrás del conducto cístico se encuentra la arteria cística. Entonces esos dos estructuras tenemos que ver. El conducto cístico y por detrás la arteria cística. Vean la imagen. Comenzamos realizando un ojal en la serosa del mesovesicular próxima al borde hepático y desde allí descendemos hacia abajo abriendo la serosa siempre con el electrodo del hook observándolo por transparencia para seccionar solo la capa serosa y dejar el tejido adiposo subyacente como vemos en la imagen para la movilización y disección posterior para la exposición de las estructuras del pedículo vesicular. Rotamos con el trócar que estamos tomando con el grasper del bacinete, lo exponemos hacia arriba y a la línea media para exponer su cara derecha y continuamos la sección del peritoneo de la cara derecha desde el pedículo vesicular hacia arriba, exponiendo la cara derecha del triángulo de Calot para liberarlo y despojarlo de la envoltura serosa. Una vez hecho este tiempo, volvemos otra vez a la cara izquierda. Allí vamos a ver las dos estructuras que se vislumbran entre el tejido adiposo que las envuelve, que con una pinza de disección comenzamos a separar. Liberamos todo el tejido adiposo que envuelve. Entonces aquí adelante está el conducto cístico y aquí atrás está la arteria cística. El resto son peritoneo, visceral, algún tejido celular subcutáneo. Más atrás incluso podemos encontrar el ganglio cístico, pero lo que me interesa es el conducto cístico, la arteria cística y no acercarnos al conducto colédoco. Estructuras y después comenzamos a separar la estructura del ducto biliar del conducto cístico de la estructura vascular que se encuentra por encima, como vemos allí, que es la arteria cística, con su ganglio respectivo. Realizamos un ojal por encima. ¿Alguien tuvo alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Se puede visualizar el triángulo de Calot por la imagen o no? En el triángulo de Calot está el conducto cístico, aquí. El reborde acá tendría que estar del hígado y acá tendría que estar el conducto hepático común y en el medio estaría el conducto cístico. Digo, la arteria cística. Ahí. Obviamente estaría muy imaginativo, pero ahí estaría delimitado el triángulo de Calot. Ah, ok.
y por debajo de la arteria, para posteriormente poder completar, como se ve allí, la disección indicada de la arteria cística. Vamos a clipar la misma una vez que hemos liberado la cara superior y la posterior, o sea que hemos generado dos ventanas por encima y debajo de ella. Colocamos dos clips proximales, como se ve en la imagen. Luego colocamos un clip distal y vamos a realizar posteriormente la sección de esta estructura vascular en el espacio que queda entre los dos clips proximales y el clip distal, o sea que dejamos hacia proximal dos clips colocados. Ahora en la imagen estamos viendo el clipado distal del conducto cístico. Allí se ve cómo vamos ahora con la tijera a seccionar, como mencionamos anteriormente, la arteria cística entre los dos clips proximales y el clip distal, con lo cual vamos a abrir ampliamente el triángulo de Calot y solo nos queda el conducto cístico, que en este momento está siendo parcialmente seccionado sobre su cara anterior para dar lugar a la apertura de la luz del conducto, a través de la cual, como veremos posteriormente, colocaremos una cánula, como está sucediendo en este momento. No siempre se pone la cánula. Están queriendo hacer una evaluación del colédoco. Igual que en la arteria se pondría dos clips y terminaría el procedimiento. A través de la cual realizaremos la colangiografía transcística. Colocamos este catéter, que podemos introducirlo a través de uno de los trócares de 5 o por vía percutánea con una cánula accesoria, y realizamos la colangiografía como vemos en la imagen. Entonces en la colangiografía lo que se ve es acá, lo que ven es el colédoco. Aquí está el colédoco. Y este es el intestino delgado. Se ve que no existe ningún cálculo. Entonces está bien. Esto lo hacemos de rutina para poder determinar la indemnidad de Después la se vía biliar. cierra la vía biliar con dos Una clips. vez que determinamos que no existen cálculos en la vía biliar, colocamos dos clips proximales y completamos la sección que habíamos iniciado antes de la colangiografía. Terminado este tiempo, volvemos a inspeccionar el pedículo, nos aseguramos de que las estructuras están adecuadamente clipadas y comenzamos la liberación de la vesícula de su lecho hepático. Exponemos la cara izquierda de la vesícula y de arriba hacia abajo vamos haciendo la sección de la serosa de su meso y continuamos la disección en profundidad del tejido adiposo y las pequeñas estructuras vasculares que pudieran transcurrir por ese meso vesicular. Una vez que nos alejamos del pedículo, procedemos a realizar una tracción del bacinete hacia arriba, hacia el cenit, exponiendo la cara inferior de la vesícula y después, empujándola hacia la línea media, exponemos la cara derecha de la misma y, como vemos en la imagen, continuamos la sección de la serosa vesicular hacia la base de la vesícula, hacia el fondo, de uno y otro lado de la vesícula, a la derecha y a la izquierda. Aquí vemos nuevamente del lado izquierdo, venimos descendiendo para exponer el remanente de mesovesicular, que vamos a ir seccionándolo a medida que lo vamos pediculizando con el hook. Esta maniobra, si la realizamos en el plano adecuado, como vemos en la imagen, debe ser prácticamente exangüe. Cuando agotamos la cara ventral, volvemos nuevamente a lateralizar la vesícula y otra vez desde el fondo hacia abajo, desde su cara izquierda, comenzamos a pediculizar nuevamente toda la superficie que se encuentra adherida de la vesícula al lecho hepático. Volvemos a repetir una y otra vez esta maniobra a medida que procedemos a liberar la vesícula del lecho hepático, ascendiendo por la cara hepática de la vesícula hasta llegar al fondo propiamente dicho. Allí nos encontramos
a nivel del fondo y antes de concluir la sección completa del meso volvemos a inspeccionar el pedículo comprobando que este se encuentra adecuadamente clipado y que no hay ni bilirragia ni hemorragia a nivel del mismo. Realizado esto, tomamos la vesícula del bacinete, la introducimos dentro del trocar de 10 milímetros y la extirpamos a través del orificio de dicho trocar. Concluida esta maniobra, vamos a colocar, sacando por contrabertura uno de los Grasper, introducimos una cánula K9 justamente para colocar un drenaje subhepático que va a salir por contrabertura para tener un control en las primeras 12 horas del postoperatorio, con lo cual queda concluida la intervención. Entonces, la cirugía de páncreas es un poco más compleja, porque no se olviden que tenemos que entrar a la transcavidad de los epiplones. Ahí vemos cómo están separando el estómago del epiplón mayor. Obviamente, si utilizamos un bisturí armónico es un poco más fácil. Entonces, se está abriendo un orificio hacia la transcavidad de los epiplones. Ahí uso un bisturí armónico en el cual va a permitir una corte y hemostasia de los vasos de mediano calibre. Entonces no se necesita ligaduras, no se necesita ningún tipo de eso. Entonces van liberando la transcavidad de los epiplones. Hay algunos vasos bastante gruesos. Entonces te haces campo, llegas incluso en dirección hasta el vaso y ya poco a poco va a ir presentándose el páncreas. Ahí está el vaso, ¿ven? Hay que tener cuidado con el vaso porque tiene su arteria esplénica que es de gran calibre. Una arteria de importante calibre. No se las toca normalmente, se las deja. Si no estorba, ¿no? Entonces se remueve la zona vascular, también se mueve hacia abajo para permitir más acceso. Toma bastante tiempo entrar a la transcavidad de los epiplones, ya sea vía laparoscópica o abierta, porque el páncreas es un órgano justo al medio está. Entonces ahí ya ven disecándolo con calma. Entonces ahí ven vascular, páncreas y lo va separando. No olviden, por encima del páncreas pasan venas y arterias esplénicas. Entonces hay que separarlo con calma. El páncreas no es un órgano así libre como el vaso, el hígado, que a simple vista lo puedes ver. Siempre está envuelta en tejido, en grasa, en peritoneo. Entonces es un problema el páncreas operar por eso. Y ahí coágulas cortas. Son venas y vasos de gran afluencia, de gran presión. Entonces ahí, poco a poco, se ve cómo se va individualizando la cola del páncreas. Ahí ya tiene en su mano la cola del páncreas.
Entonces, viendo ahí de no cortar vasos. Tienen que tener mucho cuidado. Estos vasos son vena esplénica, arteria esplénica por detrás. Entonces, mucho cuidado. Ahí está. Separándolo de las venas. Estos bisturís armónicos, Shurs, sirven bastante para este tipo de procedimientos. Si no, tendríamos que hacer ligaduras, clipeos bastante seguidos. Entonces ahí corta y coagula al mismo tiempo. Entonces ya tenemos gran parte del páncreas libre. Entonces, el páncreas sí es un órgano que genera bastante gases de abdomen agudo. La gran mayoría de las veces se intenta manejarlo vía médica, es decir, con tratamiento médico el páncreas. Pero cuando se tiene que hacer una reparación o un procedimiento quirúrgico, como ven, es de difícil acceso. Peor si es vía laparoscópica. Ya abierto ya es un problema, imagínense vía laparoscópica. Bueno, chicos, entonces vamos a... Bueno, es que cada órgano vamos a ir revisando a su debido tiempo para que vean. El chat se va a cortar ya. Pasaron los 40 minutos, faltó un minuto más o menos. No sé si tienen alguna duda o pregunta. El examen de la próxima semana es hasta este tema, ¿ya? No, sí, dime. Dime. Creo que no. ¿Alguien? Si no pueden hablar, si se arruina su micrófono, me escriben al WhatsApp o aquí al chat. ¿Hay alguna cosa? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, lo vamos a cortar. De todas maneras, lo voy a subir a la plataforma. Doctor, Sí, dime. ¿de qué temas van a hacer el examen? Disculpe, hasta esta parte o Hasta este tema. ya, doctor, gracias. Listo, chicos. Eso sería todo. Que les vaya bien. Cualquier cosa me escriben al privado. ¿Ya? Listo, chao, chicos.